Saludamos al doctor Roberto de Vago. Hola Roberto, un abrazo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos intentando entender en qué estado de cosas estamos, ¿no? En materia de la curva de casos, en materia del dato ayer de los fallecidos tan impresionante, tan récord, el tema de las terapias, el tema de las vacunas y de una serie de elementos que estamos intentando poner en orden un poco para entender en qué estado estamos hoy los argentinos. Y ahí quería escucharlo un poquito. Bueno, la verdad que hay bastante, con los datos hay bastante preocupación y también genera un desorden en el pensamiento de las personas, porque ven que hay momentos en que hay alguna confusión en relación a los datos. Si usted recuerda, Marcelo, hace un par de semanas yo hablaba de una figura que podía representar lo que iba a pasar en estas semanas, que era una figura que era la figura del huracán COVID. Sí. Y tal cual usted pronosticó, ocurrió. Exacto, tenían algunas variables, y esto explosivo que está ocurriendo es producto de esas variantes que habíamos hablado, es decir, de las mutaciones del virus, de la falta de vacuna, de las políticas de testeo, que pareciera hasta cansar también a los que lo contamos y a las personas que los escuchan. Entonces empieza a tener esta confusión de que si hay 27.000 casos, pero Roberto de Vago, Ángela Gentile o Eduardo López dice, bueno, no, hay que multiplicar por 4, entonces son 100.000 y nos los podemos encontrar para que nos sigan transmitiendo. Las vacunas que llegan, no quiero ser impertinente, pero las vacunas que llegan a cuentagota, porque dice, pero llegan 800.000 dosis de vacunas, sí, pero 800.000 dosis de vacunas no son suficientes, porque a los que tenemos que vacunar para que dentro de 4 semanas se le pueda bajar la mortalidad, todavía nos falta un 60% para vacunar. Estoy hablando de un 60% de vacunar, estoy hablando de 7 millones de vacunas que tendrían que ser administradas el menor tiempo posible, porque a las 4 semanas va a bajar la mortalidad. O sea que ya realmente, y no es una buena noticia, estamos tarde en poder bajar la mortalidad, y por eso es que tenemos este dato de lamentable de 500 pacientes, que puede ser el acumulativo de algún día, etcétera, pero la realidad no es el acumulativo. La realidad es que hace 2 semanas a 3 semanas comenzó una curva explosiva en velocidad, y hoy estamos viendo ese inicio de la curva. Entonces, y el inicio de la curva va a ser que posiblemente en los próximos 10 o 14 días o en las próximas 2 semanas se estabilice la cantidad de número de casos, que la velocidad no sea tan alta por datos que tenemos, producto del clima que hemos vivido en las últimas 2 semanas, que es una variable constante que nadie puede modificar, es decir, a temperaturas más altas la velocidad empieza a disminuir. Esto ya está bien claro, pero vamos a seguir teniendo lamentablemente el ascenso en estas próximas 2 semanas de las personas que lamentablemente fallecen, y después, si comienza los fríos, como está el servicio meteorológico diciendo que en las próximas 2 semanas va a haber una reducción en el promedio de temperatura media diaria, esto va a volver nuevamente a ser algo explosivo, es decir, algo de cantidad de casos. Y durante el mes de mayo, bueno, vuelvo a decir, no soy un predictor, muchas veces nos equivocamos en las maneras de, inclusive los matemáticos, de impactar, porque hay muchos factores, pero esto el mes de mayo va a generar aún muchísimo más complicaciones, o sea, y después está esta confusión, Marcelo, si me permiten, en que van apareciendo cuestiones: se cierran las escuelas, no se cierran las escuelas, se afectan más los niños, son los grupos de 10 a 19 años, y la verdad que cuando uno hace un análisis académico y duro de los datos y de lo que pasa en la región y en el mundo, bueno, lo que pasó ayer en la Argentina o en Buenos Aires, que después se conoce y produce alerta o alarma en todo el país, es esta cuestión de que los niños entre 10 y 19 años son más afectados por estas variables, y ahí había muchos niños
internados en Buenos Aires y que las terapias intensivas estaban altamente complicadas de los niños. Y la verdad que los informes que se mostraron ayer no demuestra esto. Primero, los niños hay mayor número de niños porque la curva es mayor. Es decir, si nosotros tenemos una cantidad de niños que se afectan con 18.000 casos con PCR positivas, cuando hay 30.000 casos más son los niños que están afectados por una cuestión netamente de numérica. Pero no que estos niños tienen ni mayor gravedad por las variantes, ni que tienen mayor probabilidad de terapia intensiva. Sí, yo no sé quién promovió ni con qué interés o intención este terror respecto de que los niños estaban siendo víctimas incluso de internaciones de terapia intensiva, ¿no? Sí, por eso, porque se mezcla con la política y con la comunicación política, en vez de la política estar por fuera. Es decir, hoy lo de las escuelas que se cierran y se abren, no tendría que estar teñida por cuestiones políticas, sino tendría que estar teñida por datos reales. Y los datos reales demuestran que ir los niños al colegio, los primarios y los secundarios, tienen menos probabilidades o están más seguros bajo protocolo en la escuela que estando fuera de las escuelas. Desde el punto de vista infectológico, ya no estoy hablando desde la salud física, emocional, la protección que tienen los niños vulnerables de inseguridad alimentaria cuando no van al colegio, o de inseguridad social, tanto sea maltrato como exposición inclusive a delitos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, hoy se sabe que el dato duro es que los niños están más protegidos independientemente de las clases sociales, porque dicen, no, bueno, está bien, solo son los vulnerables los que si no van al colegio están más inseguros. No, los niños y las niñas y los adolescentes de las clases sociales inclusive más acomodadas también tienen más riesgo, porque empiezan estas cuestiones sociales de juntadas o de padres que dicen voy a juntar en mi jardín para empezar a hacer un poco más de actividad didáctica, etcétera, y lo sacan de protocolo. Entonces el protocolo escolar es un protocolo seguro. Yo he ayudado y estoy ayudando y además estoy midiendo los protocolos que había hecho el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación de la Argentina eran protocolos seguros. Lo estoy haciendo en un colegio en zona norte con varios dos filiales que tienen 1.950 niños y 500 docentes y medimos la circulación viral y si la circulación viral comunitaria estaba impactando adentro del colegio de circulación. Lo que vimos es que en 8 semanas ningún niño se infectó, ya no de adolescente tampoco, ni tampoco personal, y de los que tuvieron contacto con familiares o encuentros sociales donde habían tenido un contacto. O sea, la verdad que teñir la cuestión de cerrar o abrir basado en cuestiones políticas, me parece que no, porque si hay que cerrar o hay que producir restricciones, estas van a ocurrir en las próximas semanas, cuando el sistema sanitario se vea, esperemos que me esté equivocando, se vea colapsado, y el colapso de un sistema sanitario hace que sí haya restricciones severas, porque es una herramienta de último alcance, debido a los errores, por supuesto, de la política sanitaria de no conseguir vacunas, de no producir testeos que bajen absolutamente la curva, etcétera, etcétera. Pero si se produce ese estrés, la probabilidad de mortalidad asciende en forma explosiva, y ahí es un producto de cierre, pero no es un cierre de las secuelas, sino es un cierre posiblemente con restricciones parecidas al año pasado, que esperemos que si ocurre sean transitorias, sean medidas y sean dinámicas de apertura, de cierre y apertura, para poder generar no tanto impacto en la salud, en la salud física, emocional y en la economía. Yo de economía no hablo, pero la salud física también. Claro. ¿En qué estado estamos con las terapias intensivas? Que es otro motivo de discusión importante en este día de hoy, ayer. Bueno, yo creo que están con ocupación alta, y la ocupación alta
va a tener que hacer que en forma inteligente y sin política se generen estrategias de acceso público-privado, privado-público, sin diferenciación, sino netamente que sea para acceso de la gente a la atención. No, nadie puede discutir el problema que hemos tenido ya de hace 2 semanas, pero que lo vemos en los últimos 3 días, de conseguir una cama de internación de los pacientes y cómo cambiaron, Marcelo, los criterios de internación. Lo que el año pasado, con una cifra determinada de saturación de oxígeno, lo llevábamos a la hospitalización, a la institucionalización de los pacientes, hoy eso ha cambiado, porque el sistema está tan necesario de entrar gente muy comprometida desde el punto de vista de su salud, que han bajado los parámetros y tenemos más riesgo de tener por proyectos o por procesos de telemedicina. Usted sabe que los pacientes son seguidos a través de 2 o 3 veces por teléfono y uno va detectando cuáles son las alertas clínicas y ahí consigue la manera de derivarlo. Entonces, los parámetros inclusive han cambiado y esto no es bueno, porque, bueno, primero porque los pacientes no tienen acceso tan rápido y necesitan también tener acceso, sino que empieza también a aparecer otros factores que todavía no se están hablando, pero que sí es importante también poderlo transmitir, es que todas estas cifras, todo lo que está pasando, causa una gran preocupación y un gran miedo en la población. Y las poblaciones, cuando tienen la infección, mire, hay algo que pasa con nuestro paciente, con todos los pacientes. Es decir, uno dice, bueno, mire, tiene probabilidad de tener COVID porque tiene tal o cual síntoma. Entonces el paciente dice, bueno, me tocó a mí. Pero cuando se va a hacer la PCR y le dan el resultado, cuando le llega el resultado detectable, el paciente ese día emocionalmente está muy comprometido. Luego pasar los 2 o 3 días que siente que le dieron un diagnóstico, pero que puede recuperarse, etcétera, ahí empieza a mejorar. Ahora, hay un grupo de pacientes que tiene pánico. Y ese grupo de pacientes que antes uno podía tenerlo en su casa porque tenía parámetros adecuados y estaba tranquilo, oxigenaba mejor y uno tenía más tiempo, ahora tiene que conseguirles más rápido en la institucionalización, en la hospitalización. Y conseguir más rápido la hospitalización es difícil. Entonces se empieza a complicar la asistencia de los pacientes, claro. Y entonces realmente eso sí preocupa. Ahora, la solución es la restricción completa, no, la necesidad está en que se corra la política sanitaria, que se trabaje en formas conjuntas, sectores públicos y privados, dándole acceso a la población al sistema sanitario, pero en forma inteligente y en forma segura. Claro, obviamente. Bueno, le hago una última, Roberto, que por supuesto en el ámbito de la especulación. Hemos visto en estas, no sé si ya segunda, tercera ola, vaya uno a saber, que en algunos países europeos, por ejemplo Francia, para tomar un ejemplo, ha tenido un pico de casos hace un par de semanas de 50.000 casos por día, ¿no es cierto? Y hemos visto otros fenómenos similares en algunos países, bueno, del centro de Europa, etcétera. Y de repente esa curva, por algún motivo, cae, ¿no? ¿Podríamos estar en presencia de ese fenómeno, que este ascenso sea seguido por un descenso natural en un par de semanas? Siempre existe esa probabilidad, pero todavía no hay datos de que haya modificaciones genéticas que produzcan que haya variantes que sean que están perdiendo lo que se llama su valor patogénico, su potencia. Lo que sí se sabe es que en muchos de estos países la tasa de vacunación está llegando a unos niveles que no es rebaño, no terminan siendo altas, pero sí son su primera dosis más alta de la población de cobertura. Y eso también produce una caída. Y en países donde no se accede tan rápido a las vacunas, también se producen estos rebrotes. Hay múltiples variables. Lo que sí hay preocupación y mayor preocupación, por eso yo sigo insistiendo
en que el cierre o la apertura de los colegios, la política de testeo, la cantidad de casos, los niños que son más graves, todo eso no tiña la necesidad de que el Estado tenga prácticas diferentes para conseguir vacunas, como la diplomacia en vacuna, la necesidad de ayuda solidaria de países donde, por ejemplo, hoy hay países donde el 30% de la población no quiere vacunarse, en los Estados Unidos, y se sigue produciendo a una velocidad mayor vacunas diariamente, razón por la cual están las oportunidades de que a través de la diplomacia de gobiernos pueda uno conseguir, porque nosotros no necesitamos 200 millones de dosis, nosotros necesitamos 30 millones de dosis en forma rápida, 20 millones en forma rápida. No hay que, el bosque, no hay que ver solo el árbol, sino que porque se necesita esto en forma rápida. Pero yo no le digo que lo necesitamos para bajar ahora la mortalidad, porque lamentablemente estamos como tarde en eso, pero no podemos darnos el lujo en una región como es Latinoamérica y Caribe de seguir produciendo circulaciones muy rápidas, porque las circulaciones rápidas producen nuevas variantes. Y es alarmante algunos datos que bueno, no vamos a seguir contando datos de cambios genéticos que están ocurriendo en Brasil, etcétera, que hacen que miremos que las vacunas sean rápidas, que el acceso fundamentalmente del Cono Sur a las vacunas sea rápido para disminuir, aunque sea en las próximas semanas, aunque sea dentro de 4 semanas, la transmisibilidad, porque eso disminuye la probabilidad de nuevas variantes. Claro, pero Roberto, alargo un segundito más esta conversación, pero con independencia de la cantidad de dosis con las que Argentina cuenta o contará en el futuro, estamos vacunando un promedio diario, según datos oficiales de ayer, jueves, unas 80.000 personas por día. 90.000. Bueno, y usted sabe que la Argentina, yo que conozco bien la Argentina y conozco el sistema sanitario de lo que se llama la entrega de vacuna, el vaccine delivery, podríamos estar vacunando 300 o 400 mil personas por día. Y tenemos, a lo mejor tenemos 1 millón o 2 millones, 1 millón y pico, 2 millones, pues según los datos de vacunas, y eso lo podríamos 2.100.000 habría en stock, de acuerdo a los datos oficiales. Bueno, hoy es día viernes, vacunando sábado y domingo, el miércoles nos quedaríamos sin vacunas. Roberto, el año pasado vacunamos 18.000 personas. Por eso mismo y fíjese este dato, Roberto, en la semana Argentina alcanzó a vacunar 431.606 personas, en una semana. Es lo que Chile vacunaba en un día y medio. Toda la razón. Pero claro, exactamente, es lo que podríamos potencialmente, si abrimos el sistema sanitario, que no es solo sea el sistema público, se abre el sistema, o el público se agranda inclusive a través de centros públicos instalados en diferentes lugares, en los estadios, en los parques, con toda la seguridad que necesita la población para recibir estas vacunas. Sin ninguna duda esto uno tendría que incrementarlo. Ahora, hay también que creo que el hecho de que podamos de transmitir algunos en forma independiente de la necesidad de que no sean 12 semanas igual para todas las vacunas. Bueno, ayer parece que se ha escuchado este reclamo y que las vacunas de Sinopharm se van a empezar a dar más rápidamente en las personas como segunda dosis. Claro, porque en segunda dosis tenemos vacunadas apenas 800.000 personas, es el 1, algo por ciento de la población. Es decir, claro, si miramos los argentinos que están completamente inmunizados, no llegamos al 2%. Por eso mismo, la verdad que deberíamos incrementar muy rápidamente vacuna que llega, vacuna que se administra, no vacuna que se acondiciona, se guarda y se mide cómo, es decir, la velocidad para no quedarse sin vacuna. No, esto no debe ocurrir. O sea, las vacunas que llegan son vacunas que tienen que administrarse. Y la mejor vacuna, como lo hemos dicho alguna vez, en la Argentina es la que atraviesa la piel. O sea, atraviesa la piel y a las 4 semanas le baja la probabilidad de complicaciones y de muerte y de estar en una terapia intensiva. No es un dato menor. El doctor Debac, gracias por esta extensa y riquísima conversación. Que tenga usted un gran fin de semana, estamos en contacto seguramente la semana próxima. Igualmente todos ustedes, cuídense, por favor.
Roberto Debac con nosotros.